Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a compartir en esta oportunidad la primera clase acerca de lo que es la palabra de Dios, de la escuela de formación. Y lo primero que debemos de hablar pues es de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el fundamento en el cual nos basamos. ¿Ok? Entonces vamos a ver hoy día la base de la doctrina cristiana. La base de la doctrina cristiana. La palabra doctrina viene de una palabra que significa instrucción e enseñanza. Entonces la doctrina es un conjunto organizado de enseñanzas sobre alguna creencia en particular. Entonces es un conjunto organizado de enseñanzas. La Biblia tiene un conjunto organizado de enseñanzas que enseñan acerca de lo que es Dios, cómo Dios se mostró, cómo Dios se mandó a revelar a la humanidad. Entonces, la doctrina, vamos a hablar acerca de la doctrina de la Biblia. La palabra de Dios puede estar en la mente sin estar en el corazón, pero no puede estar en el corazón sin estar en la mente primero. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios tiene que penetrar, no es un libro para estudiar solamente como un libro secular en el instituto, universidad, sino que es algo que abrimos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Okay? El Señor nos dio a mostrar su palabra y dijo Jesús en una oportunidad a su discípulo, dijo, me alegro Señor porque las cosas, te revelaste las cosas importantes a gente sencilla y humilde de corazón que en ese tiempo eran sus discípulos. La Biblia se comenzó a escribir hace más de 3.400 años. Vamos a ver 10 tips de la Biblia, ¿ok? 10 datitos interesantes. Se empezó a escribir hace más de 3.400 años por más de 40 autores diferentes, varios libros, ¿ok? De la palabra de Dios. Son 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. 1.189 capítulos y 31.173 versículos. ¡Wow! Bastante, ¿no? Su nombre en griego, Biblias, Biblios, que significa libros. Se conoce también como las escrituras y también se le conoce como la palabra de Dios. ¿Okay? La Biblia se le conoce como las escrituras o la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento está como la ley, que era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estaban los profetas menores y mayores, o primeros y postreros, ¿okay? Y los escritos, ¿okay? Algunos que eran poéticos y los libros históricos del Antiguo Testamento. La Biblia entonces está separada por 5 libros, que es el Pentateuco, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 los libros proféticos, 5 de mayores o menores o primeros y postreros. El Nuevo Testamento están los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, o otros teólogos dicen el libro de los Hechos del Espíritu Santo. La epístola de Pablo, 13 cartas, algunos incluyen una más, que es el libro de los Hebreos, por la manera que él escribe las demás cartas, pero otros dicen que no se sabe quién escribió Hebreos. Las epístolas generales o cartas generales por los apóstoles y el libro de la Revelación o Apocalipsis que escribió Juan. La Biblia es un libro único. Fue el primer libro en ser impreso en 1450 en la imprenta de Gutenberg, la primera imprenta que se hizo mecánicamente, porque antes era manualmente. Y entonces se editó, imprimió la Biblia y se empezó a publicar y varios pudieron a tener más acceso porque solo habían Biblias que eran a mano y costaban muchísimo y solo un rey podía tenerlo o una universidad. Entonces la Biblia se empezó a expandir en esa época y de ahí también salieron grandes hombres, padres del cristianismo, que empezaron a enseñar los principios de la palabra de Dios. El libro, la Biblia es el libro más distribuido. Generalmente en cada casa tenemos una Biblia. ¿Okay? En un hotel hay una Biblia,
por todo lado ha llegado la palabra de Dios en todo el mundo. ¿Okay? Es el libro más publicado en más idiomas, aproximadamente más de 1200 idiomas y más de 1000 dialectos, y se sigue traduciendo. Por ejemplo, conocí en Cusco una asociación ATEC que veía que había 23 tipos de dialectos de quechua. Yo pensé que el quechua era uno solo. Y están los aymaras, y en la selva también hay bastantes tipos de lenguas. Y en todos esos se está tratando, se llega a través de la palabra de Dios, generalmente el Nuevo Testamento, y en algunas del Antiguo Testamento. Qué interesante. Entonces vimos que la Biblia fue escrita por 40 autores diferentes y de diferentes oficios. ¿Okay? Pedro era un pescador, Amós era un pastor, Josué fue un militar, un gobernante, Nehemías era un copero, un funcionario, ¿okay? Daniel fue un ministro de reyes, Lucas fue un médico, Salomón fue un rey, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo un rabino, un líder tremendo. Entonces, de diferentes épocas, diferentes formas de ser, cómo Dios encajó ahí a través del Espíritu Santo. La Biblia es un libro único porque fue escrito en un periodo de tiempo de 1500 años. Qué interesante, aproximadamente 1500 años antes de Cristo y hasta el 95 después de Cristo, uno de los últimos libros en ser escritos. La próxima clase vamos a ver lo que es el canon, por qué unos sí y otros libros no. ¿Okay? Vamos a ver después en otra oportunidad. La Biblia es único porque fue escrita en diferentes lugares. Por ejemplo, Daniel lo escribió y estaba en Babilonia, Pablo escribió una de sus cartas en Roma, en diferentes lugares de la tierra. Contiene diferente diversidad literaria. Vemos historia, vemos filosofía, derecho, leyes, biografías, poesía, cartas, amonestaciones, exhortaciones, se habla de antropología, se habla de tantas cosas en la palabra de Dios. ¿Okay? Es un libro, entonces no hay comparación, ningún libro se compara con la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en casa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, el arameo, una lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande, y de ahí empezó el griego, el idioma internacional en el tiempo de Cristo, y el Nuevo Testamento también se escribió en griego, ¿no? 3 siglos antes, Ptolomeo pidió la ley que también, el Pentateuco, que esté escrito también en el idioma actual de ese tiempo, el griego, y se llevaron 72 líderes de Israel, 6 por cada tribu, serían 72, pero quedó con el nombre de 70, Septuaginta. ¿Okay? Bien, vamos avanzando. La Biblia tiene una unidad temática. A pesar de las distancias geográficas, del tiempo que se escribieron, de los diferentes autores, todo encaja, de Génesis a Apocalipsis. Todo habla de un solo tema. ¿Ok? A pesar de que la persecución en el tiempo, a pesar que ha sido el libro más atacado en la historia, todos sus atacantes han muerto y la Biblia sigue en pie. Muy bien. Nikita Khrushchev, primer ministro ruso, en la década del 60 dijo: de acá a 50 años el cristianismo va a desaparecer con sus Biblias y van a estar en los museos. Han pasado más de 50 años y Nikita Khrushchev está en un museo, y el comunismo cayó y el evangelio de Jesucristo se ha expandido por todo el mundo. Qué interesante. También hay evidencias externas, científicos, arqueólogos, ¿okay? y proféticas. Por ejemplo, los científicos, William Harvey en 1627 descubrió que la sangre era lo que daba la vida, pero ya la Biblia decía 1500 años que en Levítico capítulo 17 verso 11, que en la Biblia, que en la sangre está la vida. Qué interesante, wow. Hay evidencias arqueológicas de tantos lugares que ahora se están descubriendo y que están en la Biblia. La gente dice: es un libro de fantasías, ¿no? Es un libro que está lleno de datos históricos y de arqueología. Por ejemplo, se habla de Babilonia y tantos rasgos que la Biblia especificaba y que ahora se han descubierto que están en Irak.
¿Ok? El tema central de la Biblia. ¿Cuál es ese tema central? El tema central de la Biblia es Jesucristo. Jesucristo es el tema central de la Biblia, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir a salvar a la humanidad. El mensaje central no es la prosperidad, no es Pablo, ni Pedro, ni una mujer, ni un hombre. El tema central es el Hijo de Dios. Muy bien, Dios quiere que tú sepas que puedes ser salvo por medio de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Entonces, a través de la Biblia podemos obtener salvación. No solo conocimiento, sino salvación. ¿Salvarnos de qué? De nuestros pecados. En segundo lugar, es necesaria para que podamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos escudriñar y aprender la palabra de Dios para crecer y mejorar. En tercer lugar, necesitamos la Biblia. A través de la Biblia podemos ver cómo podemos consagrarnos al Señor, cómo poder ser santos delante de Él. La Biblia también nos enseña cómo Él va a venir y cómo debemos de ser. Muy bien. Vamos a entrar a otro temita muy importante. Las tres palabras importantes que vamos a ver rápidamente. Revelación, inspiración y autoridad. Otra vez, revelación, inspiración y autoridad de la Biblia. Ok, vamos con la primera. Para la teología cristiana, la revelación tiene que ver con la manera en que Dios ha querido darse a conocer a la humanidad. Cómo Dios ha querido darse a conocer a la humanidad. Entonces, por ejemplo, cuando entra un profesor nuevo a una clase, a veces quiere darse a conocer como el malo. Entra, todos van a salir jalados, el que no haga esto, y todos, uy, el profesor ¿no? Él se da a conocer como una persona mala, así, ¿no? Dice, ¿cómo ese profesor es malo, no? Pero de repente en su casa, el que manda ahí es la esposa, o de repente es cariñoso y tranquilito, pero se dio a conocer en su salón como otra persona. Entonces no estoy diciendo que Dios tenga otras facetas, Dios es uno solo, pero cómo Él se quiso conocer como Salvador, como nuestro Redentor en primer lugar, como sanador, el que nos ama, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos avanzando. Vemos cómo Dios dio a conocer a Moisés, yo soy el que soy. El que por sí mismo se sustenta. Nosotros necesitamos de tantas cosas y Dios se mostró a Moisés de una manera diferente. Y cómo Dios se mostró a la humanidad diferente a través de su Hijo. Entonces, vemos que Dios se dio a conocer de dos formas. A través de la revelación natural o general y a través de la revelación sobrenatural o especial. Entonces, una revelación natural y una revelación especial. Muy bien. La revelación natural o general. ¿Cuál es esa? Salmos capítulo 19, verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Entonces, cuando tú ves un cuadro de un famoso que cuesta millones y tú te acercas y ves sus pinceladas, cómo lo ha hecho, los detalles, cómo como con un pincel ha podido hacer una obra, uno dice, wow, qué tremendo pintor. Si yo pinto algo, va a decir, una niña de 5 años pinta mejor que yo. Entonces la obra muestra al autor. Vemos un carro deportivo que cuesta 4 millones de dólares. ¡Wow! ¿Y de quién es tal marca? ¡Wow! Maserati. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vemos un tico. Tico. Vemos un Lamborghini. ¡Wow! ¿Quién hizo ese carrazo? Entonces la obra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. La tierra tiene una circunferencia cerca de 40.000 kilómetros. Darle la vuelta a toda la tierra, ¿cuánto nos tomaría? Ahora, ¿cuánto nos demoramos de acá hasta la luna? Y ayer miraba la luna llena y cómo alumbra. Si es tierra y el sol tan potente, ¿cómo hace que la luna pueda reflejar? Si solamente, ni siquiera es un espejo, es tierra, pero la potencia del sol. ¿Cuánto nos demoramos en ir hasta el sol? Y es una estrella. ¿Cuánto nos demoramos ir hasta el último planeta y todo el sistema solar? Y dentro del sistema solar está tantos sistemas y está la Vía Láctea. Son años luz. Años luz de ir de acá, cruzar de extremo a extremo toda la Vía Láctea. En años luz, ahorita no tengo el dato, es inmenso. Y encima de eso hay millones de galaxias. ¡Wow! ¡Qué inmenso y grande nuestro Dios!
Vamos avanzando. Romanos capítulo 1, verso 19. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, esa palabrita, correr el velo. Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, o sea, hay cualidades visibles y hay cualidades invisibles, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina. El sol tiene poder, pero no tiene un poder eterno. Se perciben claramente a través de lo que Dios creó, de modo que nadie tiene excusa de decir Dios existe, me someto a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Esa es la revelación general. Dios nos muestra la majestad y la gloria del Creador, pero no nos revela rasgos de su personalidad, su amor sacrificial, ni el cariño para la salvación. Ahí viene la segunda tipo de revelación, que es la revelación especial. Debido a las limitaciones del ser humano de poder entender a Dios y por el mismo hecho de que Dios es un ser que está por encima de nuestra existencia, es imposible para nosotros llegar a comprenderlo por medio de los senderos comunes del conocimiento humano. Es como que unas hormiguitas quieren entender cómo funciona el cerebro del hombre. Si le preguntaron hace algunos años al premio Nobel a un neurocirujano de medicina y le preguntaron cómo funciona el cerebro y él respondió, no sé, estamos investigando. Y preguntarle a una hormiguita cómo funciona el ser humano, cómo funciona Dios. Insondables son tus conocimientos, decía el escritor. Job capítulo 36, verso 22. Dios es exaltado por su poder. ¿Qué maestro hay que se le compare? Miren cómo Job, un hombre sabio, dice Dios. En cambio nosotros a veces queremos darle indicaciones a Dios. Nosotros creemos que Dios se ha equivocado. No, Dios, ¿por qué hiciste así? Creo que debes de hacer como yo te indico. Dios, vas a hacer así y así. No, Dios es soberano, Dios sabe cómo hace las cosas. Dios tiene un plan general de salvación. Dios es bueno. ¿Eh? 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor, el poder para siempre. Amén. Miren como Pablo agarra y dice, hablando del Dios Todopoderoso. Es cierto que Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús, pero después, ese Juan, después ya siendo viejito en la isla de Patmos, botado en una cárcel, vio cómo era el Cristo glorioso, su rostro resplandeciente como el sol, su voz, truenos. Digo, wow, porque era el Jesús, Dios hecho hombre, pero él no está así con ese mismo cuerpo, sino es el Cristo glorioso. La revelación especial es una palabra divina. Los hechos históricos por sí solos están sujetos a diversas interpretaciones. Por tal razón es necesario que Dios inspire a hombres que interpreten de manera correcta la palabra de Dios y pongan por escrito, ¿ok?, también como Dios habló. Muy bien, vamos avanzando. La suprema revelación de Dios es la persona de Jesús. Primero, cómo Dios se muestra a Adán, cómo Dios se muestra a Noé, a Abraham, cómo Dios se muestra a Moisés, cómo Dios se revela, porque la palabra revelar es correr el velo. ¿Han visto esos carros cuando van a presentarlos? Un nuevo modelo. Entra la prensa y hay un carro que está tapado con una tela. Y lo corren la tela. ¡Wow! Ahí está. Entonces, ¿cómo la revelación suprema de Dios es Jesús de Nazaret? Jesucristo. ¿Cómo Dios se mostró a través de él? Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, de él, por medio de él hizo el universo. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él.
Entonces el Señor nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, sino a darle el verdadero sentido. Vino a traer el verdadero sentido del matrimonio. Se estaban divorciando por cualquier cosa, tantas cosas. Entonces, lo principal es entender los fundamentos y los principios de la palabra. La Biblia dice edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya están ahí esos principios que dejó el apóstol Pablo, los profetas, hombres de Dios del Nuevo Testamento. Y ya está, un matrimonio, una sola esposa, ámala, cuídala, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, comprensión de la revelación. Jesús prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que le guiaría a toda verdad, ya que Él es el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia y por medio de la inspiración divina. Pero el Consolador, dice Juan capítulo 14, verso 26, Jesús le dijo a sus discípulos, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que los he dicho. O sea, no es que yo ahora me meto a mi cuarto, Señor, revélame. No, me va a revelar según los principios. Por ejemplo, en la matemática hay principios, el álgebra tiene principios. Y la física, la química, y en base a eso se fueron construyendo más cositas. Entonces, por ejemplo, vemos en los hombres, unos hombres que predicaban la palabra con denuedo en Hechos. Apolos predicaba, pero solo sabía del bautismo en agua. Pero vinieron unas personas y le hablaron del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso?, dijo él. ¿No? Y le enseñaron acerca del bautismo del Espíritu Santo, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no solamente es hablar en lengua, sino que es parte de los dones. Entonces, fundamentémonos en la palabra de Dios. No solamente estemos leyendo un versículo aquí, un versículo allá, sino que vamos aprendiendo cada día más la preciosa palabra de Dios. Vamos aprendiendo más cada día. Hemos estado hablando durante 6 meses solo Primera de Pedro. Se los he mandado, entonces, para que tú agarres tu Biblia, versículo, y lo compares. Miren, hemos visto lo precioso que es la Biblia. Lo precioso que esos millones, esos libros durante tanto tiempo que fueron escritos, ahora lo tenemos en casa, en nuestra laptop, en el celular. Tantos libros y no le damos importancia. Más le podemos dar importancia a ver qué dice el presidente Vizcarra, 1 hora escuchándolo. En 1 hora puedes leer tantas cosas de la palabra de Dios. Si tú 1 hora determinas para estudiar la palabra de Dios, vas a fortalecer tu fe. Si oras minutos, vas a madurar, vas a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. ¿Okay? No solamente es la letra, también es la oración, la humildad. Y no solamente eso, sino lo más difícil es aplicarlo. Podemos encontrar en la Biblia cuán lindo es acerca del perdonar. Lo difícil es perdonar a una persona. Difícil es aplicar la palabra de Dios. Vamos creciendo, vamos avanzando en este camino. Vamos avanzando, cosas que Dios se ha mostrado, cómo Dios se ha mostrado, cómo Dios se mostró a Abraham como el Todopoderoso, como el Shaddai, como el Señor es mi pastor, el Señor es mi proveedor, cómo Dios se mostró a Abraham de varias facetas, cómo Dios se muestra a Moisés. La primera vez como Dios se mostró a mi vida es como un Dios de misericordia, porque Dios tuvo misericordia de mi vida. No somos nada. Y Él tuvo misericordia, no merecemos nada, somos salvos por gracia. Después el Señor se mostró a mi vida, antes que oremos ahorita, Dios se mostró como el sanador. Recuerdo la primera vez que el Señor me sanó. Y no se lo pedí, y estaba en un servicio, y el Señor me sanó. Y Dios mío, qué lindo, me puse a saltar de alegría. Como Dios se ha mostrado en nuestra vida, como Dios proveedor. Dios provee, como Dios de misericordia. Entonces que nosotros podamos después reflejar el carácter de Cristo, porque el Señor vendrá. Vamos a orar, Adriela, cómo Dios se mostró. La Biblia dice que el Señor se vendrá y se recogerá a sí mismo. Vendrá y se recogerá a sí mismo. Es decir, que el carácter de Cristo se tiene que formar en mi vida. Que esta escuela no solamente quede como algo teórico, sino como algo práctico en nuestras vidas.
que la mano de Dios, la presencia de Dios, que nuestros familiares, amigos, después de años vean, hoy te veo diferente, eres un gritón, antes eras un renegón, antes eras un así, asá, ahora ya no, antes te emborrachabas, ahora ya no te emborrachas, antes eras una persona que le debía a todo el mundo, eras un sinvergüenza, ahora no, ahora eres un generoso. La palabra de Dios que cambia nuestras vidas, no que aprendemos conocimiento y nos volvemos más amargados. Más bien ahora aprendo más de Dios y puedo compartir la palabra de Dios a más personas. Amén. Qué tremenda la palabra de Dios. 3 palabritas que no las vamos a olvidar que hemos visto. La revelación, la inspiración. El Espíritu inspiró a muchos hombres. Sopló su aliento y ellos se convirtieron como el teclado de una computadora. Yo puedo agarrar el teclado y escribir y sale la pantalla. Yo pongo Javier en la computadora, no va a decir, no ponga Javier, pon Marcos. No, ellos ponían la inspiración. Y la Biblia es la autoridad. Yo no puedo tener ningún hombre poder tener más autoridad en la Biblia. Yo no puedo decir, la Biblia a ti dice eso, pero yo digo que es así. No, Señor. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Amén. La autoridad. Hubo una revelación. Dios se muestra, están en la Escritura. Tenemos los principios de revelación, tenemos los principios para la familia, tenemos los principios para nuestras finanzas, tenemos los principios para la economía. La Biblia nos habla de salud. Claro que lo principal es la salvación, cómo podemos ser salvos. Lo principal es cómo yo puedo cambiar, cómo puedo vencer el pecado, ¿okay? Cómo puedo cambiar mi carácter. No nos habla mucho cómo es el cielo, pero sí nos dice cómo podemos ir a través de Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Cámbiame, Señor, transfórmanos, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Dios se va a hablar a través de la Biblia, Dios nos habla a través de su palabra. Vivo para bendita tu palabra, Señor. Oh, Jesús, santo, santo, eres tu Señor. Oh, perdónanos, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, Señor. Lumbrera es a mis pies, a mi camino, tu palabra, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con poner en práctica, con obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿quién es el que me ama? El que pone en práctica los mandamientos. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Que nos apasionemos más por la palabra del Señor. La Biblia dice que en Hechos, la iglesia, los discípulos crecían en el conocimiento de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban y en la comunión con las personas. ¿Ok? Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga y que este video sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones. Gloria a Dios. Muy bien, el material lo vamos a subir a Classroom para que puedan verlo otra vez, aunque puedan darle otra vez y revisarlo y escudriñarlo más y profundizar más. Amén y amén.